queremos extender una cordial bienvenida al pastor Chambers, a su esposa Kerry, que para nosotros no es fácil tenerlo todos los sábados, siempre es un privilegio, y también para las personas que a través de las redes sociales puedan ser bendecidos con los consejos y toda la experiencia que ellos tienen. Así que al dar la bienvenida también queremos decirles a los hermanos, mientras nosotros formulamos algunas preguntas, el público tiene la posibilidad de poder hacer algunas preguntas con relación al hogar y la familia, porque ese es el tema que vamos a tratar en esta tarde, al poder compartir con los esposos Chambers el tema de la educación de los hijos, hogar y familia, o también puede ser temas que están relacionados con ese ámbito. Por lo menos por la experiencia que hemos visto en el ministerio en Bolivia, que son ya más de 10 años, para nosotros ha sido un privilegio tenerlos en Bolivia, porque es una bendición el trabajo misionero que ellos hacen. Conocen ustedes a través de la red Ha de Venir y también por los temas que nuestra hermana Kerry lleva de manera personal con Vasijas de Honra. Y pienso de que en Vasijas ha tenido mucha experiencia por todos los temas que ha abordado. Entonces, quizá un poco parafraseando los últimos versículos de Malaquías capítulo 4. Cuando dice acá el profeta Malaquías, dice que antes que el tiempo termine, por lo menos así cierra el libro de Malaquías, el capítulo 4, versículo 5 dice: y aquí yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos, el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora, cuando este versículo nosotros lo tomamos muchas veces en dos sentidos. Uno es que antes que venga el día de Jehová grande y terrible, ha de haber un momento de conversión de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Quizás se aplica más en el aspecto de volver a las palabras como principios de vida, pero también no sé si ustedes ven que tiene una aplicación en el hogar y la familia. Así que con ese pensamiento quisiéramos dar la introducción. Pastor Chambers, hermana Kerry, ustedes nos dirán cómo ven problemática de hogar y familia en este tiempo de crisis, de pandemia, la educación de los hijos, cómo podemos edificar la fe de nuestros hijos, que cada vez siempre es menos por cada generación que pasa. Entonces, ¿qué experiencias, Pastor Chambers y hermana Kerry, pueden compartir ustedes con los hermanos que están escuchando en este auditorio y también con las personas que van a escuchar a través de las redes sociales? Gracias por invitarnos, hermano Marcelo. Es ciertamente un placer y un privilegio y una honra para estar aquí en Bolivia en estos tiempos y para tener esa oportunidad a compartir como familia sobre este asunto. Cuando vemos versículo 6 de Malaquías 4, dice: Él hará volver, hablando sobre Elías, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y luego dice: no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahí vemos que el asunto de la restauración de las relaciones en la familia y comenzando en una forma importante la relación entre los hijos
los padres y los hijos. Es claramente un asunto importante y profético, porque Dios está mostrando a nosotros a través de esas palabras que el mundo va a estar en una crisis. epidemia, va a sufrir una epidemia, pero no, va a sufrir una pandemia. Y la pandemia podemos llamar un crisis que quebrantar la relación entre los padres y los hijos. Es una pandemia que tiene un nombre popular. Un nombre popular. El nombre popular es... estoy pensando en inglés. El nombre popular es... Gap, generation gap. La brecha generacional. La brecha generacional es una pandemia. Y es una pandemia grave, porque es una pandemia que solicita la maldición de Dios sobre la tierra si no rectificamos prontamente el problema. Dios dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Si no viene una reforma pronto para restaurar las relaciones entre los padres y los hijos, la tierra queda bajo maldición. Y no sé si ustedes reconocieron qué maldición es. Va a ser esto. Es la misma maldición que leemos en Apocalipsis 14. La misma maldición que leemos en Apocalipsis 14, 9 al 11, que habla sobre la marca de la bestia. La misma maldición que leemos en Apocalipsis 17, sobre los 7 copas que Dios va a derramar sobre la tierra. Entonces, debemos reconocer que la marca de la bestia no es solo un asunto que tiene que ver con el sábado y domingo. Tiene que ver también con la intimidad que existe en la familia misma, que existe en los hogares. ¿Por qué? Porque Dios dice que si no hay una restauración de los corazones de los padres hacia a sus hijos, a los hijos, o a los hijos hacia los padres, ¿por qué va a entrar maldición? Porque sin esta reforma no hay espiritualidad. Yo pienso que ya había predicado algo similar, ¿no? Aquí, sí, en el pasado. Sí. No hay espiritualidad. La espiritualidad está afectado, nuestra espiritualidad está afectado por nuestra relación con nuestros padres. Pero Dios llamó la iniciativa primero a los padres. Los padres deben devolver a sus corazones, comenzar a pensar en sus hijos y los hijos en sus padres. Y es una obra de Dios, es una obra del Espíritu de Dios, porque Elías viene en el poder del Espíritu Santo. Entonces, en los últimos días, Dios va a mostrar un remedio especial por la pandemia que va a poner la tierra en peligro de caer en maldición. Y eso va a ser un derramamiento del Espíritu Santo para despertar los corazones de los padres hacia sus hijos, para despertar los corazones de los creyentes, de los fieles de Jesús, en la importancia de construcción de familias. Porque hemos escuchado muchos sermones sobre profecía, sobre diferentes temas. Pero el asunto de la restauración familiar es algo profético. Es un aspecto muy importante en respecto a la vida en los últimos días.
Podemos hablar sobre vida en el campo, podemos hablar sobre muchas diferentes cosas, pero si hablamos sobre agricultura y todas esas cosas y no llegamos al corazón del movimiento, de la última manifestación del Espíritu Santo en la tierra, que va a ser para restaurar la familia, restaurar lo que Dios había instituido en Edén, la familia, estamos perdiendo una gran parte de la bendición. Muy bien. En el caso de la hermana Kerry, porque por lo que sabemos, los hijos que vinieron del Caribe han llegado a Bolivia quizá entrando a la adolescencia recién. Y hermana Kerry, ¿cómo ustedes han implementado el trabajo de la educación sin escuela, sin colegio? O sea, ¿qué consejo puede compartir en este momento difícil que no solamente toca a los hogares modernos, sino especialmente a los hogares adventistas? Porque no se puede concebir una educación sin colegio, sin profesores, sin aula. Entonces, ¿cómo es que ustedes han llevado este aspecto de manera práctica aquí en Bolivia? Bueno, ante todo, un poco recapitulando, antes de que entremos a ese punto, esto es una pregunta que se hace con bastante frecuencia. No solamente el hecho de la educación en casa, hay otras preocupaciones que tienen muchas hermanas, ¿no? En cuanto a la familia en general y los hijos, pero esta es una que viene constantemente. Déjenme decirles algo. Para mí hubiera sido muchísimo más fácil educar en casa a mis hijos en Jamaica que hacerlo en Bolivia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en Jamaica la educación en casa es algo totalmente legal y normal, en primer lugar. O sea, uno viene de un patrón distinto, viene de un patrón británico. Usted si quiere, allí no importa si usted tiene o no papel o documento que diga que usted es bachiller o un título de bachiller para entrar a la universidad. Usted puede tener un título de bachiller, pero si usted no pasa los exámenes que son necesarios para entrar a la universidad, usted no va a ninguna parte, por ejemplo, ¿ok? Entonces es un sistema distinto. Y si yo a la edad que tengo, en esta adolescencia mía que tengo, si yo quiero ir y presento mis exámenes junto con mis hijos, me van a decir adelante, presente, no tienen ningún problema en hacerlo, porque es otro sistema. Ahora, mis hijos cuando estaban pequeños, ambos trabajábamos y ellos estaban en la escuela de la Universidad Adventista. Ahora, yo llegué a ser la presidente de padres de la Asociación de Padres y Maestros. ¿Por qué? Porque yo quería ver qué era lo que pasaba allá adentro. Entonces, el primer punto de la educación tiene que ver con el interés del padre y la madre en la formación de los hijos, en la educación de los hijos. Porque hay gente que se los voy a sacar de la escuela, pero nunca han ido a hablar con la maestra a ver cómo va el hijo en la clase. Y después lo quieren educar en casa. Eso es algo que yo no entiendo. Si usted no ha mostrado interés en la formación de su hijo mientras que está en el kinder formal, no lo va a tener cuando lo tenga en casa usted. ¿Entiende eso? El primer punto está en mamá, papá, involucrarse en la formación del niño. Lee usted, revisa usted los textos que le mandan del colegio a su hijo, por ejemplo. ¿Va a las reuniones de padres y maestros o no tiene tiempo para hablar con la maestra? Hay gente que le preocupa, no, hay que sacarlo, pero nunca, la verdad, has estado preocupado por la educación de tu hijo, por la formación de tu hijo, y es algo que debemos reconocerlo. Entonces, ese es el primer punto. La educación comienza desde bien temprano, aún antes de la escolaridad. Escolaridad es una cosa,
educación comienza desde bien pequeñito. Desde antes de que camine el niño, usted ya lo educa. Desde cómo le habla al niño, usted ya lo está educando, ¿sí? Ahora, con respecto a la educación formal o la escolaridad, recientemente ha habido una mayor inquietud, sobre todo porque se ha hablado de que se les va a pedir a los niños, por ejemplo, que tienen que presentar ciertos requisitos o cierto carnet de pinchazo para ser registrados en los colegios y todo eso. Y la gente comienza a alarmarse. Yo me hubiera comenzado a alarmar antes, viendo los programas educativos. Ahí hubiera comenzado la alarma. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros decidimos mudarnos a Bolivia, como ya yo no iba a trabajar tiempo completo, aunque lo sigo haciendo, y mi hija, la bebé, estaba en brazos, entonces dije, bueno, ahora voy a tener más tiempo para dedicarme más a ellos. Para ellos fue un cambio porque ellos venían de un ambiente distinto, entraron a otro idioma, otra cosa, entonces tocó un poco ajustarlos. Pero al principio logramos tener ayuda de una escuela, de unos hermanos, y se hacía a distancia. Es decir, ellos hacían todo en casa, todas sus asignaturas, y nosotros íbamos una vez al mes o cuando iban a presentar sus exámenes con todo listo, y ellos presentaban. Pero después no se permitió más ese tipo de modalidad, ¿ya? En este instituto. En algunas escuelas, sobre todo en el área rural, se permite eso todavía, acá. Esa puede ser una salida. Pero en el caso de nosotros, pues no hubo esa posibilidad, además de que siempre estamos de un lado a otro. Eso es otro factor que también afecta en la forma en la cual nosotros educamos a los chicos, porque donde estamos nosotros, vienen ellos, ¿sí? Entonces decidimos, sacarlos del sistema, pero seguir en casa la escolaridad, como mejor podíamos hacerlo. Lo que hemos hecho con ellos, mis hijos, ya los dos mayores, ellos están haciendo SEMA, hacen sus exámenes y con eso obtienen sus notas. Y ya mi hijo ya este va a ser su último año y con la niña haremos lo mismo. Ahora, la educación no se limita solamente a la parte académica, hay otros aspectos a desarrollar. Entonces, cuando su hijo llegue a cierta edad que pueda obtener una educación técnica, hay muchas posibilidades en Bolivia para adquirir cursos técnicos y vocacionales que no necesariamente piden un título de bachiller. Entonces, si su hija tiene 15 años, por ejemplo, o 16, ya puede ser candidata para empezar a adquirir alguna de esas habilidades que le permitan tener un oficio y ser independiente. Eso a veces nosotros no lo pensamos dentro de la educación de nuestros hijos. Nosotros recientemente hemos estado hablando bastante con los tres sobre diferentes posibilidades y incluso antes de venir acá hemos estado conversando sobre esto. Que hacer un TCU de repente en lo que ellos quieran, que sea práctico, que les permita tener alguna independencia también económica y que les permita trabajar de manera independiente. Generalmente para este tipo de cursos, vamos a suponer, por ejemplo, para gastronomía o para costura, que tengan algo a la mano fuera de lo que quieran estudiar. Fuera de eso se necesita algo técnico, algo de oficio que le permita ser independiente. Traten también de cultivar eso. Con respecto a la legalidad, yo he visto algo que no ocurrió cuando mis hijos estaban pequeños aquí en Bolivia, y es que en los últimos 2 a 3 años ha habido grupos de padres, hay de hecho grupos aquí en Cochabamba,
hay en La Paz, hay en Santa Cruz, que están tratando de hacer de la educación en el hogar una alternativa aprobada por el Ministerio de Educación. Hay personas que son cristianas que están apoyando esto, como hay personas que no, que sencillamente quieren educar en casa a sus hijos, hacer lo que se conoce como el homeschooling. Traten de buscar en Facebook alguno de estos grupos. Hay uno que se llama Homeschool Bolivia, por ejemplo. Hay otro que se llama Educación Cristocéntrica Bolivia, que es de hermanos cristianos. Hay, por ejemplo, también recientemente he visto Juventud con una Misión, JUCUM, los hermanos evangélicos, están haciendo talleres para padres quienes quieran educar en casa a sus hijos. Nuestra iglesia no lo hace, pero ellos lo están haciendo. Entonces usted puede ir en línea y ver qué posibilidades hay. Entonces, si hay grupos como esto y hay un lobby donde se le pueda dar aceptación, yo creo que sea posible. Hay también modalidades a distancia. La pandemia ha permitido algo que quizás no lo hubiéramos visto antes, y es el hecho de que usted tiene la oportunidad de tener más tiempo a sus hijos en casa. Aunque la educación es en línea, usted puede ver no solamente las clases, pero puede también hacerle seguimiento en casa a sus hijos. Eso era algo que no había antes. Y quizás ahora con toda esta plataforma que se ha invertido por lo de la pandemia, no creo que desaparezca de la noche a la mañana para clases presenciales. Yo creo que se mantenga, se va a mantener porque es una inversión que se ha hecho. Entonces usted puede averiguar más sobre esos cursos a distancia. ¿Puede mi hijo seguir estudiando a distancia y ser regularizado de esa forma? Las posibilidades son muchas, pero eso sí, mamá y papá tienen que moverse. Generalmente quieren tener soluciones, pero sentado, ¿no? Sí. Sí, no. Papá y mamá tienen que buscar diferentes opciones y ver qué es lo que más le conviene a usted y a sus hijos. También ser paciente. Algunas de estas opciones no son tan rápidas como la escolaridad regular. De repente van a tomar un año más, pero si usted puede invertir ese año más en la formación de sus hijos, hágalo, no hay ningún problema. Muy bien, es muy interesante porque tratar con personas que están viviendo, digamos, la realidad, porque muchos de los que quizá estamos participando podemos tener una idea, pero no tener la vivencia, que es la diferencia que ustedes tienen. Ahora, he escuchado en algunos temas que ha estado presentando en Vasijas, cómo poder manejar el asunto de la tecnología. O sea, en este momento es realmente otra pandemia, ¿no? Porque ha invadido tanto, que prácticamente los padres pareciera que no tenemos ningún control sobre la tecnología, las plataformas, las redes sociales. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo, hermana Kerry, pastor, ustedes qué consejo compartirían, qué experiencia podían compartir en este momento que nos toca vivir con la pandemia y todo lo que es los cursos a distancia? Esta circunstancia con la pandemia de COVID también trae nuevas experiencias para ciertos padres, porque con la introducción de educación por distancia, algunos de los niños o jóvenes que no estaban interactuando mucho con celulares, tablas, comenzó a tener su introducción en el nombre de educación. Y no pasó mucho tiempo hasta que comenzó a descubrir otras cosas ahí, ¿no? Entretenimiento. Entonces, yo también veo que hay
hay una espada, es una espada de doble fila, la educación por distancia. Porque poner los hijos para interactuar educativamente por medio de la tecnología. Y ese mismo medio podría ser un medio por introducir a niños que normalmente no va a estar expuesto a ciertos peligros tecnológicos o por el internet, a eso. Entonces, requiere una vigilancia más allá de la norma. Y cuando hablamos sobre la educación en la distancia, requiere supervisión los hijos. Porque si deja a ellos solo con sus materias, después va a descubrir que están ocupados o no sabe si están ocupados en sus estudios o en otras cosas. Entonces es necesario. Pero también otra cosa que puede ayudar con eso es que no dejo que los hijos están solo pasando todo el tiempo con esos devices, con esos aparatos. Necesita oportunidades para expresar, para tener otras formas de expresión, para expandir su energía. Hoy en día Satanás está atacando esa juventud con inactividad. Por la inactividad, el mundo virtual llegó a ser más atractivo. Porque en el mundo virtual puede lograr cualquier sueño, sin mucho costo. Si en la realidad, si usted quiere ser un buen deportista, es costoso, porque va a ser necesario mucho ejercicio, mucho entrenamiento, mucha disciplina. Pero en el mundo virtual, nada. Puede en el mundo virtual llegar a ser un héroe. Ellos mismos presentar sus escenarios para convencer a la mente joven de que es un héroe. Lucha para algo, ponerse mismo en riesgo para alguien y sea un héroe. Esta generación es más dispuesta a hacer esos tipos de héroes, que no cuesta nada, solo en el juego. Son héroes en virtuales, pero no reales. Entonces, debemos esforzarnos para traer a nuestros hijos otra vez a la realidad. Y la vida activa, la actividad, ejercicio, cosas que realmente ponen ellos a aplicar su creatividad, expresar su creatividad, es una herramienta bien importante, porque si no utilizamos, no vamos a poder librar ellos o proteger ellos de ese peligro que hoy viene no solo como entretenimiento, pero también viene en el nombre de educación de distancia. Hay lo que quisiera aquí acotar, y ha sido un poco también nuestra experiencia. Desde muy temprano, a veces los chicos son puestos delante de una pantalla o de algo, ¿no? Hay algo que yo noto en algunas madres. Por ejemplo, hay mamá que solamente se ocupa de darle comida al niño y acostarlo o ponerlo de lado. ¿Me explico? Ay, bueno, ya cámbialo y se deshace el muchacho. ¿Qué hay que hacer? Póngalo delante de un televisor para que no me moleste y yo pueda hacer mis cosas. Hay madres que muy poco hablan con sus hijos. He conocido niños 3, 4, 5 años
que no pueden articular una palabra bien o no tienen una conversación. ¿Por qué? Porque nunca han conversado con su mamá, con su papá. Entonces, cuando eso no hay, lo demás viene solo. ¿Me explico? La tableta, el celular y todo lo demás, eso viene con facilidad y a una edad muy temprana. Yo, por ejemplo, aquí he visto muy pocas madres que arrullen a sus hijos y les canten. ¿Ustedes han visto eso? ¿O es que yo observo de otra forma? Muy pocas madres agarran al niño y le cantan o le hablan al niño. Allí comienza la relación con el niño. Pero es más sencillo menearlo, échalo para allá. Cuando ese niño empieza a crecer, ponle al televisor. Dale el celular para que se entretenga. Mira, es cristiano, ven, canta, mira, aquí está, canta. Pero ella no canta con el niño, ella le da para que lo deja quieto a ella, para que no me moleste. Esa es la realidad. Y yo no lo voy a poner bonita. Mis hijos lloraron porque querían celular más pequeño. Yo les dije sobre mi cadáver. Ahí tengo una de 12. ¿Tú tienes celular? No te voy a dar tampoco, tú lo sabes. Y anda, mamá, nada. Y los otros tuvieron cuando ya tenían una edad ya grande. No tenían. Si sus compañeros o sus amigos hablaban, aquí está mi teléfono. Dile a tu amigo que te llame por mi teléfono. Ay, mamá, pero por favor, ¿no? Pero cuando ya yo he visto un caso, me llamó la atención allá en Santa Cruz, un niño chiquito, y le dijo a la mamá, yo quiero ese celular. Y la mamá no tenía el dinero para ese celular, ¿no? Porque quería además uno de última generación. Un muchachito de este tamaño que yo sé que no se sabía el alma de niño todavía. El alma de niño no se lo sabía, pero él quería celular. Y le decía a la mamá, ese no sé cómo cuánto, este es el que yo quiero. Y la mamá, hijo, por favor, o sea, la mamá en el público tratando de calmar a aquella criatura. Y el niño, no, ese. Y yo veía aquello y le decía, a este niño le hubiera tocado mi mamá y mi mamá hubiera sacado la chancleta y le digo, ven para que tú veas el celular que te voy a dar. Ven para que tú veas. Pero hoy día no hacemos eso. Es más fácil darle al niño lo que él quiere. Entonces, de todas, va a haber, o podemos hacerlo de una forma que no sea tan conflictiva, estableciendo ciertos límites y estableciendo actividades complementarias. Si el niño tiene, y usted sabe que el niño está en clase de 8 a 12, entonces ya después de las 1 ya no puede haber esa tableta, tiene que haber otra cosa. Vea qué cosas les gusta a su hijo, para qué es bueno. Hay niños que son buenos para el arte, hay otros niños que son buenos para la música, hay otros niños que son activos, hay otros niños que corren. Llévelo a una huertita que tenga en la casa, aunque sea un perejil lo sembró el niño. Colócalo en otra actividad contigo. Y eso ayuda a que ya no esté tan interesado o tan impregnado y fascinado por solamente la pantalla. Pero mamá tiene que observar, bueno, a mi hijo le gusta esto, mi hijo, ok, vamos a tratar de hacer algo por ese lado y pasar un tiempo con él. Eso ayuda bastante. Ya mis hijos están más grandes, pero yo estoy en la misma red social, entonces yo sé quiénes son sus amigos. Y eso ayuda bastante. Y somos bastante abiertos. Si alguien manda un mensaje, ellos mismos dicen, mamá, mira, o sea, si yo entro al cuarto, mi hijo no hace esto con el celular. ¿Ya? Es abierto. Eso hay que también cultivarlo para que pueda haber mayor control y mayor transparencia en lo que pasa. Ahora, en esta experiencia, hermana Kerry, Pastor Chambers,
la vida en el campo, ¿de qué manera ayuda a enriquecer, digamos, no solamente la relación de padres con los hijos, sino la parte espiritual? Porque hoy día, como usted a la introducción dijo, hay una crisis generacional, porque hoy los hijos no tienen la misma vida espiritual adventista, por decir, que los viejos todavía podemos marcar alguna diferencia, pero hoy los jóvenes y los niños prácticamente han quedado absorbido todo lo que es la identidad adventista con la tecnología. Entonces, ¿cómo ustedes pueden plantear este problema de una vida en el campo? Sé que ustedes han tenido una experiencia en el campo, pero también el otro aspecto es cómo han desarrollado los talentos, algunas aptitudes que los hijos tienen en cuanto a la música, arte, lectura y tantas otras cosas que me imagino que son alternativas que los padres tienen que comenzar a explorar para que no solamente se quede en el asunto de la tecnología. Entonces, ¿qué experiencia pueden compartir con respecto a estos aspectos? Yo creo que hay pocas familias hoy en día que no pueden relacionar. Hay pocos padres hoy en día que no pueden relacionar con la tensión y la preocupación por los hijos cuando ver ellos pasando mucho tiempo con aparatos tecnológicos. Nosotros no somos inmunos de eso. Nosotros también estamos preocupados sobre este asunto. Pero volviendo a la pregunta y al punto de la pandemia moderna, la brecha generacional. Es una pandemia moderna especialmente porque en los tiempos pasados el sistema que Dios instituyó en Edén, la educación estaba bajo las manos de los padres. Los hijos estaban bajo, en primer lugar, la influencia de sus padres. Estaban allí con ellos en la casa, recibieron enseñanza, instrucción teórica, espiritual, en culto, pero también y guía de su madre mientras estaban pequeños, estaban pasando más tiempo con sus madres. Pero llegó el momento cuando los jóvenes, los muchachos están creciendo y ahí ellos van a comenzar a pasar más tiempo con sus padres. ¿Dónde? Donde su padre está trabajando. Si su padre es agricultor, ahí va a estar aprendiendo con él cómo utilizar su mano, cómo utilizar su energía, y va a haber oportunidades para interaccionar. No importa qué oficio tienen sus padres. En el pasado, los padres tenían un rol integral en la educación de sus hijos, en la preparación de sus hijos por la vida. Hoy en día es diferente. La educación casi no tiene nada que ver. La educación fue quitada de los padres. Y la educación hoy en día es institucional. Es la institución que comanda la influencia. La influencia intelectual o preparativa por una carrera. Hay muchos jóvenes hoy en día que probablemente piensan que sus padres tampoco pueden ayudar a ellos en una preparación por la vida o una preparación por una carrera. Bien distinto el concepto y la percepción hoy en día que la percepción en el pasado.
Hay un divorcio, los padres son completamente divorciados. Puede ser por negligencia o también por la misma institucionalidad que manda en nuestro tiempo. Entonces, el llamado de preparación por la vida venidera no es un llamado nuevo. Siempre un aspecto importante en la educación siempre fue o debe ser preparación por la vida venidera. Educación no es simplemente una preparación por una carrera en esta vida. Y cualquiera, sea padre o sea profesor o sea institución que limita la educación solamente por esa esfera, está fallando a los jóvenes. Está robando algo importante a los jóvenes. Una educación integral debe tener consideración por el futuro, el reino de Dios. Entonces, ahí debemos también estar mirando cómo estamos preparando nuestros hijos. ¿Qué debemos estar preparando? ¿Qué es educación? ¿Qué estamos preparando? Estamos preparando a ellos por vida. ¿Cuál vida? La vida que es. Eso queremos preparar a ellos para llegar a un lugar, a un estado de independencia de sus padres. Y si logramos un éxito de eso, llegamos a un premio, ¿no? Por lo menos los hijos pueden vivir libre, son capacitados para proveer por sí mismos y para proveer en el futuro por su propia familia. Ese es un aspecto importante en la educación. Segundo, debemos estar preparando a nuestros hijos también, no solo por una carrera para la provisión de las necesidades, pero también debemos estar preparando a ellos por la interacción social. Y esa interacción social va a incluir el manejo de la familia, interacción en el contexto de la familia. Debemos estar preparando a nuestros hijos también por su propia familia para entrar en el matrimonio. Carrera, matrimonio, y el tercer aspecto es para estar en el reino. Eso es la educación completa. Preparamos a nuestros hijos para ser independientes, productivos en esta vida. Preparamos a nuestros hijos para vivir con interacción saludable social que incluir una preparación para interactuar con su pareja de vida, en trabajo, en visión. Y una educación completa también debe incluir preparación por la vida que viene, el reino de Dios, para que ahí ellos pueden seguir desarrollando lo que había aprendido aquí y seguir su servicio a la humanidad, y más que a la humanidad, a otros diferentes seres ahí. Eso. Y debemos tener cuidado a mantener un equilibrio entre estos tres. Hoy en día estamos bombardeados con un sistema educativo que da un solo énfasis. La énfasis es solo en carrera. Y hasta este énfasis es bien triste y bien engañoso, porque solo está dispuesto a dar una preparación de carrera no como seres independientes que son capacitados para pensar, para actuar como agentes libres, pero son capacitados para tomar su lugar como esclavos en el sistema.
Una educación adecuada por los últimos días debe reconocer esa trampa. Y debemos ayudar a nuestros hijos para evitar esa trampa. ¿Cuál es la trampa? La trampa de la exaltación del profesionalismo. La trampa de la exaltación de profesiones. Y, yo voy a invertir todo para que mi hijo salga como profesional. Para que mi hijo salga como, yo quiero que él sea abogado, doctor o algo. Pero no piensa en la trampa que existe en el mundo. Que puede ser un abogado, puede ser un doctor, puede ser un pastor, pero quiero como esclavo nomás de un sistema o de una institución. Nuestra meta como padres viviendo en los últimos días requiere que tenemos discernimiento. Y aunque queremos prepararlos para ser exitosos como profesionales, debemos también estar apoyando ellos con otros medios para que ellos no quedaran como esclavos. ¿Sabe por qué hay tanto engaño sobre esa situación que estamos viviendo? Por esa misma esclavitud. Gente que sabe la verdad, pero no pueden decir la verdad. Porque si yo decir la verdad, yo voy a perder mi trabajo. Son esclavos. ¿Usted va a preparar a su hijo para ser un esclavo? No importa que él es esclavo, pero todo el mundo va a respetar a él porque él es un médico. O todo el mundo va a respetar a él porque él es un abogado o él es un pastor. Eso no es nuestro llamado. Tenemos un llamado para equipar a ellos como ser hijos de Adán y hijos de Dios. Hombres y mujeres capacitados para vivir en cierta dignidad. Hoy en día, la humanidad casi no reconoce que son hijos de Dios y debe vivir en dignidad. Hoy hay poderes que están determinados para aplastar, para oprimir la dignidad humana, para quitar de la humanidad cualquier derechos, cualquier libertades. Pero la educación debe incluir ese aspecto. Y yo estaba hablando sobre la educación profesional. Más allá de eso, necesitamos vencer lo que el sistema nos dejó. Solo un esclavo profesional. Y esa persona no tiene nada de capacitación por el matrimonio, por vivir una vida exitosa en el hogar. Hay muchos grandes personas grandes profesionales, exitosos, famosos, que son completamente incapacitados en el hogar. No quieren ir a casa porque en la casa no son nadie. No son respetados por sus esposas, no son respetados por sus hijos y prefieren quedar en la oficina. ¿Por qué? Porque no recibieron nada de capacitación por el hogar. Y eso es triste, porque vamos a pasar, cada persona va a pasar una porción de su vida como trabajador, pero una porción de vida más largo como varón o como esposo o como esposa. Puede ser jubilado, pero nunca va a ser jubilado de ser esposo o esposa, excepto que alguien muere. Entonces, no debemos olvidar ese aspecto y finalmente el aspecto de la vida venidera, porque no importa cuál exitoso alguien es en su profesión o cuál exitoso una familia es, si no tiene nada que ver con Dios, entonces al final todo es un fracaso. Muy bien, hermana Kerry, ¿querías complementar algo más? Sí, el hermano Marcelo preguntaba el rol del campo en la formación espiritual de nuestros hijos, o sea, en la formación integral de nuestros hijos. Ok, yo entiendo que para muchas personas el campo se vuelve como una especie de panacea
Bueno, ve la situación de mi hogar. ¿Por qué es así? Porque yo no estoy en el campo. Por eso es que yo tengo estos problemas. No es eso, hermano. Ve, mis hijos no son espirituales. ¿Por qué? Porque vivimos aquí, pero si estuviéramos en el campo, ellos serían espirituales. No es eso. Mi vida espiritual sería mejor si yo estuviera en el campo. No, no es eso. El campo tiene su lugar. Tiene su lugar. Pero el campo no es Jesucristo, hermano. En primer lugar. Si usted no tiene a Cristo donde usted está hoy, usted no va a tener Cristo en el campo tampoco. Así de simple. Si usted con sus hijos donde está hoy, usted no obedece la palabra de Deuteronomio 6 y estas palabras que primero las debemos conocer los padres, las vamos a inculcar a nuestros hijos y las repetiremos. No dice en el campo, dice donde te acuestas, donde te levantes, donde comas, donde camines, en la ciudad, en el campo, donde estés. Esa es la labor del padre y de la madre. Entonces, si eso no ocurre donde estás hoy y por años no lo has hecho, tampoco lo vas a hacer en el campo. ¿Entiende? No es que de la noche a la mañana, porque me pintó un pajarito, ahora sí, yo voy a ser un padre ejemplar. Ahora sí, no. Es más, hay personas que llevan la ciudad al campo, que lo que hacen es contaminar el campo, porque no tienen la mentalidad del campo. Así de simple. Entonces, no es solo el lugar. Y como digo, el campo tiene su lugar. En la experiencia, en general, ofrece muchas buenas oportunidades y ventajas de crecimiento. Pero si usted donde está no hace su rol de padre y de madre, no lo va a hacer allá tampoco. Entonces, la cosa es comenzar donde estemos. Si yo no pongo disciplina en mi casa, no la voy a poner allá. Los voy a dejar que corran libres así como unos chivos. Entonces, hermanitos, donde estemos, tenemos que guiarnos por la palabra del Señor y ponerla en práctica. Si mis hijos pueden estar en el campo, mis hijos pueden estar, es más, hasta en una escuela misionera en el campo, que para eso ya es un espaldaño mayor. Ay, mi hijo va a una escuela misionera en el campo. ¿Y tu hijo cree que tú estás convertida? ¿Tu hijo cree que tú estás convertido? Porque él puede ver eso del maestro, de la maestra, del hermano, de la hermana. Cuando mi hijo habla conmigo o mi hija habla conmigo o tu hijo habla contigo, dice, mamá cree lo que predica, mamá vive esto o no lo vive, o está luchando. Tampoco tenemos que mostrar una cara perfecta que no somos. Nuestros hijos también tienen que ver nuestras luchas que tenemos nosotros como individuos y las victorias que también Cristo nos da. Eso le da fortaleza a ellos. Es decir, bueno, si ellos pudieron, nosotros también podemos. Esa es la realidad de los hogares donde el Evangelio se predica. Si ellos no lo ven en los padres, que hay una correspondencia y que hay una transformación en la vida del hogar para bien, no importa dónde usted esté. Entonces, eso es lo primordial. Como digo, el campo tiene su lugar, pero no es lo que lo va a salvar a usted. Así que donde estemos, Cristo primero. Muy bien, en 10 minutos que nos va a dar el tiempo para ir sacando algunas conclusiones, les voy a hacer preguntas cortitas para que las respuestas también sean cortas. ¿Cómo debemos entender Proverbios 29:15, donde dice que la vara no lo va a matar al niño y que lo va a corregir? O sea, ¿cómo aplicar la disciplina entre el amor y respeto y la consideración? Okay. ¿Cómo ustedes manejan la disciplina, que es un aspecto pero tan difícil de asumir en este tiempo de libertades, entre comillas, que los hijos tienen más derechos que los padres no tenemos
los mismos derechos para poder corregir a nuestros hijos. ¿Cómo lo ven ustedes así, con respuestas cortas? Yo siempre le he dicho a mis hijos algo. Yo me acuerdo de una sola vez que mi mamá me dio, pero yo me acuerdo hasta ahorita de esa vez. No me quedó para más. Y fue en pleno público, porque yo me porté mal en público, hice ahí un berrinche. Y mi mamá inmediatamente dijo, un momento, aquí fue, papá, de una sola vez. Y yo tengo 45 años, yo me acuerdo de eso. No hizo falta más. Entonces, cuando la Biblia habla de la vara, habla de la corrección inmediata y oportuna. Hay gente que dice, ay, pero eso es abuso. Una nalgada a tiempo puede salvar a un hijo. Lo ideal sería no llegar a la nalgada. Eso sería lo ideal. Pero vivimos en un mundo donde todos somos rebeldes. Hay algo que a mí, perdón, lo voy a decir de esta forma, ¿no? Yo conozco a personas que dicen, yo soy adventista de cuna, y yo me río de eso. Nadie nace adventista de cuna. Todos somos pecadores de cuna. Rebeldes de cuna. Eso es lo que somos. Y hay unos que somos más rebeldes que otros. ¿Ok? También el tiempo ha cambiado. Por ejemplo, a mi mamá no le hacía mucho falta esto, porque mi mamá miraba y ya uno quedaba quieto. Ya entendió. Mi mamá con una sola mirada ya uno, derecho. Pero hoy día, por ese mismo tipo de formación, donde a los niños solamente se les habla de los derechos que tienen, pero no de las responsabilidades que tienen, ni de los deberes que tienen. Cuando la mamá mira al niño, el niño la mira a ella también y le pelea el ojo también. Eso es algo que yo no hubiera podido hacer con plena libertad. ¿Ok? Entonces, la corrección no es algo malo. Hay personas que creen que es falta de amor. Falta de amor es no darle disciplina al niño. Un niño que crece indisciplinado por la indulgencia de los padres, eso no es amor. Y hay otro punto. Hay mamás, sobre todo cuando son muy jovencitas, aquí no hay tan jovencitas, ¿no? Pero que no tienen esa madurez, son madres 15, 16 años, viene el crío. Creen que es un muñeco el niño. Tú lo cambias, le das tetero, le cambias los pañales. O sea, no están viendo que ese niño hay que formarlo y que hay una responsabilidad de formación de un ser. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? No me molestes a la guagua porque me miras mal a la guagua. Y si la maestra le dice algo al niño, la maestra la tiene agarrada con mi guagua. ¡Cuidado! Si yo traía chisme de mi maestra a la casa, ¿quién creía que le iba mal? ¿A quién creía que le iba mal? Porque yo, así la maestra fuera lo que fuera, la maestra era autoridad y se respeta. A que yo le dijera a la maestra algo. Ahora la mamá no, la mamá, a mi hija usted no le dice eso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero eso es lo que estamos viviendo. No hay respeto en casa, no hay respeto a ninguna autoridad. La corrección a tiempo es importante. No estamos hablando de que vamos a darle con cable, con palo. No, eso es abuso. Pero una nalgada a tiempo y poner límites a tiempo es importante. Límites son muy importantes. Hay un truco de Satanás que está enfrentando los que tienen valores bíblicos hoy en día. Y aparentemente está ganando mucho éxito Satanás con eso, porque por la ignorancia o la falta de percepción de los padres. La disciplina requiere, sí, la autoridad y la perseverancia y la diligencia de los padres. Pero una comunidad de valores similar ayuda mucho. Escucha bien. Una comunidad de valores similar ayuda mucho
un par de padres. Cuando los padres tienen un valor, pero su valor es distinto y único, y solo está tiene identificado solo con su familia, solo con su hogar, hay un gran desafío que esos padres están enfrentando. Porque sus hijos van a estar expuestos a otra cultura. Entonces, si la cultura que ellos encuentran afuera de la casa es más permisivo que la cultura en la casa, ¿qué va a pasar? ¿Qué piensa? La cultura en la casa perdió su popularidad. Y la cultura afuera de la casa volver a ser popular. Y por eso Satanás está ganando mucho, porque tenemos la cultura, ojalá que tenemos esa cultura bíblica en la casa. Y hay muchos sinceros padres que están luchando con su familia en la casa, pero afuera de la casa sus hijos están expuestos en el colegio, en la escuela, con otra cultura. O hasta en la iglesia. No hay ese respaldo de la comunidad para apoyar los padres luchando. Entonces, debemos ver que en el Antiguo Testamento Dios así hizo una provisión para proteger, no solo los hijos, para proteger y ayudar a los padres. Él poner a ellos en comunidad. Y mira, hay reglas en la Biblia que dice, si ustedes tienen un hijo que no quiere comportarse bien y está rebelde contra tu autoridad en el hogar, lleva él a los ancianos. Eso es bíblico. Lleva él a los ancianos. Los ancianos van a escuchar a ti, van a escuchar a tu hijo, y si ellos descubrieron que ese hijo es un rebelde, ¿sabe qué ellos van a hacer? Ellos van a hacer lo que la gente hoy llama abuso. Van a dar chicotes, pero es el tipo de chicotes que causa sangre. Es el tipo de chicotes que rompe el cuello. Van a dar ese tipo de chicotes y volver a él y enviar a él a su casa. Y si eso no ayuda, ¿sabe cuál es el siguiente? Es sentencia de muerte. Hoy en día, los padres son tan intimidados. Somos tan intimidados por la cultura afuera de la casa, por la cultura que rechaza esa palabra. La Biblia está mostrándonos. Si nuestros hijos no están dispuestos a vivir bajo autoridad, son un peligro por la sociedad. Y Dios mismo dijo, si esos hijos no someterse a la disciplina paternal, entonces lleva al caso. Quizás ustedes están fallando en algo. Pero si cuando lleva a los ancianos, ve que el problema es con los hijos, entonces aplicar aún medida. Y si esa medida no es suficiente, entonces no hay más. A la muerte. A la muerte. Hoy en día no pensamos en eso. No pensamos en eso. Y por eso nuestra sociedad está pudriendo. Porque familias pudridos. Por familias pudridos la sociedad se pudra. Entonces, debemos adoptar eso en nuestra mentalidad. Nuestros hijos también necesitan comunidad. No una cosa aprendiendo, una cosa, mis padres son duros, pero cuando yo ir a la iglesia, los otros niños no están bajo esos disciplinas. Mis padres son los malos.
Pero si hay una comunidad que ellos pueden ver que otros padres están aplicando los mismos principios, rápidamente ellos Va a tener resultados sí, casi inmediatos. mejor resultado. Sí. Para ir concluyendo, pastor, hay varias preguntas. Uno de ellos, por ejemplo, pareciera que la mayoría de los hermanos está preocupado en salir al campo, aunque sus hijos no están de acuerdo. Entonces, ¿qué se hace en ese aspecto? ¿Qué consejo darían? Otra pregunta dice, si los familiares no están dispuestos a escuchar, ¿cómo podemos hablar a esas personas para que conozcan el mensaje de los tres ángeles, por decir? Entonces el asunto se hace mucho más difícil en la vida práctica, ¿no? ¿Otra vez? ¿Y los familiares? Si los familiares no aceptan el mensaje de los tres ángeles porque seguramente tienen sus reparos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en ese aspecto? Okay. Sí, el primer pregunta yo quería responder en esta forma, que no siempre la democracia no siempre es el mejor política. La mejor forma de gobierno. No es siempre la mejor forma de gobierno. Entonces, cuando Dios dice a Lot, salga de aquí, porque vamos a destruir esta ciudad esta noche. Y Lot envía mensaje a sus yernos y ellos que estaban ahí, su familia ahí en la ciudad. Si era por democracia, democracia. Lot quedó, toda la familia quedaba ahí en Sodoma, porque si él poner todos para votar, quizás él es el único que va a levantar su mano, vayamos a la montaña, porque por supuesto su esposa no va a votar para ir a la montaña. ¿Es verdad? Su esposa va a levantar la mano. Si ella levantó la mano, nunca va a terminar como un pilar de sal, porque su corazón estaba ahí. Los otros yernos y otros familiares que estaban ahí, ellos ya dan su voto y quedaron ahí quemados. Y no sabemos si sus dos hijas van a levantar sus manos, pero si ellos levantan sus manos, solo quedó 3 en ese voto y la mayoría y no. Entonces toca quedar Lot en Sodoma y Gomorra, aunque Dios dice algo diferente. Entonces, Dios no nos mandó a organizar nuestras casas o nuestros hogares por la política democrática, pero por su palabra. En primer lugar, yo como representante de Jesús en el hogar, como cabeza del hogar, bajo Jesús, yo debo estar sujeto a su ley. Yo debo estar dispuesto a obedecer prontamente cuando Él me mandó. Y si Él me mandó, y yo tengo ese hábito cuando tomar la palabra de Dios en serio, cuando Dios habla una palabra, entonces ahí yo voy a compartir con mi esposa. Y nosotros, y nosotros dos vamos a ir a los hijos. Por supuesto, vamos a dar una explicación, pero cuando la explicación es rechazada, tocamos a hacer algo. Yo toco a obedecer a Dios. Y yo toco a llevar a mi familia donde Dios me envió. Si yo estaba trabajando en una empresa y la empresa me envió a otro país, ¿qué voy a hacer? Yo voy a llevar a mi esposa, yo voy a llevar a mis hijos. Y nadie va a quejar. Sí, no todos van a ser felices. Va a haber quejas porque, pero yo tengo mis amigos aquí. Pero ¿qué va a hacer el final? El final va a ser que yo toca ir donde envía mi empresa y mi esposa toca ir también y mis hijos y comenzar de nuevo la vida ahí en este lado.
Pero aquí en este mundo hoy moderno, las empresas tienen más autoridad que Dios. Y cuando Dios habló, ahí sacamos la política de democracia. Pero ¿qué pasó en el caso que un hijo quiere ir y sus padres? Eso es algo diferente. Pero voy a responder a otra parte de la pregunta. ¿Qué pasó cuando no hay creencia? Para los que no creen en los tres mensajes angélicos. Primera cosa debemos preguntar, ¿si es por mi culpa? ¿Por falta de instrucción en mi parte? ¿Por falta de exposición de mi parte? ¿O puede ser que yo había exponido, pero por falta de expuesto, pero por falta de mi ejemplo? De falta de un ejemplo de convicción en mi parte. Debemos mirar eso también. Y si es por mi culpa, y debe ir a Dios y pedir a Dios perdón en primer lugar y ayuda para convencer a los no convencidos. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Pero yo creo que muchas veces en todo ese apuro estamos tratando para hacer las cosas por nuestra propia fuerza. No estamos dependiendo suficiente a Dios o en Dios. No estamos clamando como debemos estar clamando. Levanta nuestras manos y muy pronto. O seguimos con nuestra propia terquedad y imponiendo nuestra voluntad, no tratando para mostrar que hay una voluntad, no es mi voluntad, hay una voluntad encima de mí. Y esa voluntad está mandando a mí y a ti para salvarnos. Debemos pedir a Dios sabiduría y ayuda especial para convencer al resto de la familia. Ok. Hermana Kerry, su conclusión final. Bueno, yo quería añadir un poquito a esto, porque hay casos que me han llegado de este tipo, sobre todo a la salida del campo. Hay muchas hermanas que preguntan sobre esto. Hay hermanas que preguntan, han venido bastante con este tipo de escenario, por ejemplo. Yo quiero ir al campo, pero mi marido no. ¿Tendría que irme yo para hacer la voluntad de Dios y dejarlo a él? ¿E irme con mis hijos? No saben cuántas veces esto me ha llegado, por ejemplo. Hay otros que dicen, mis hijos no quieren ir. Bueno, entonces vamos con el primer caso. Si usted está en un caso que de repente es su esposo, o pongámoslo al contrario, de repente el esposo quiere, pero la esposa no. Cuando ustedes se casaron, ustedes son una sola carne. Usted no es una sola carne con su hijo, ni con el pastor, ni con nadie. Los esposos, él es una carne conmigo, yo soy una carne con él. Donde él va, yo voy. Porque él no va a dejar su pierna acá en Calacala y el resto va a ir a Santa Cruz. ¿Cierto o falso? Cierto. Aquella esposa que está pensando, bueno, no, me salvo yo, el pellejo yo y mi salvación yo, y que se quede mi marido, eso es una situación bastante egoísta. Dios no está en el negocio de separar familias y separar matrimonios por este asunto. Entonces, eso número uno. Número dos, mi hijo no quiere ir. ¿De qué edad tiene tu hijo? Esa es una primera pregunta que yo haría. Porque, por ejemplo, aquí están los Potts, ellos tienen sus hijos pequeños. A ver, Brandon, tú tienes a tu esposa, tienes tus hijos, Brenton, tienes a tu esposa, tus hijos. Entonces, para esta familia es más fácil, porque los chicos están con ellos, no son independientes. Ahora, si yo digo de mi hijo que tiene 30 años, pero vive conmigo, pero yo lo sigo teniendo como guaguita en mi casa, ya la situación es distinta. Ese de 30 años ya debería buscar un cuartito, ¿verdad?
Entonces, todo depende de la edad de los hijos y en qué posición están. La idea es que vengan todos, pero también hay que ver eso, ¿no? ¿A dónde están? Entonces, eso con respecto a ese punto. Ahora, con el otro punto de los no creyentes, yo he aprendido con los años que mientras uno menos habla es mejor. Y es un consejo que da la Biblia. En 1 de Pedro 3, Pedro le habla a aquellas mujeres cuyos maridos no eran creyentes. Y le dice, ¿sabe qué? Tú lo que tienes que hacer es ganarlos sin la palabra, sino por vuestra conducta. Una conducta casta, una conducta respetuosa. Ese es el consejo más difícil que yo he visto para algunas hermanas recibir, que están en esa situación. Y le digo, pero hija, lee qué te está diciendo la Biblia. No, pero yo quiero que él venga conmigo. Y le sermonea, y le sermonea, y le sermonea. A veces nosotros hacemos eso también con nuestros familiares, quienes no están preparados para recibir la palabra de Cristo, porque Dios, el Espíritu Santo, todavía no le abre los ojos de entendimiento. Pero nosotros queremos utilizar la Biblia y darle, y mira lo que comes, mira, te vas a morir, esa es una transgresión, y mira lo que haces, y mira dónde vas, y todo lo que hacemos es sacarle todos los defectos. Mira cómo vives, mira esto. Eso no gana a nadie. Es preferible a veces callar, orar. El tiempo que vas a pasar en hablar, ora. Habla a tu Padre sobre esa persona. Y dice, Señor, toca a esa persona. Tú convéncelo, porque yo no lo puedo convencer. Y trata de ser un cristiano verdadero, una cristiana verdadera. La Biblia nos dice que nosotros somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Esa debería ser la primera presentación. Mi familia debe ver, así esté conmigo de acuerdo o no, que soy una persona cristiana. Muy bien. Con el tiempo, Dios puede hacer un cambio. Pero deje entonces que vuestra conducta respetuosa, sincera y por convicción sea el testimonio hacia ellos. Y eso va a traer un cambio. Muy bien. Platicar con una pareja como Pastor Chambers y su esposa siempre es enriquecedor. Y podríamos seguir platicando toda la tarde porque son temas actuales de palpitante trascendencia para nosotros. Yo quisiera terminar con el Salmo de Hogar y Familia que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Así que antes que seguir comiendo pan de dolores, es mejor volvernos a Dios de todo corazón y que el Señor pueda redimir nuestro hogar, nuestra familia. Y Pastor, queremos agradecer por la visita a la iglesia de Calacala, a Potrero. Esperamos que no sea la última, que podamos tener el privilegio de tenerlos otra vez. Y a los amigos que nos escuchan a través de las redes sociales, que el Señor les bendiga, y la experiencia que esta pareja ha compartido son experiencias de la vida real, que eso es lo que realmente vale en última instancia como ejemplos de vida ya vividos. Así que, Pastor Chambers, hermana Kerry, ha sido un gusto y agradecerles por la atención que han tenido con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Fue una gran bendición por nosotros. Amén. También. Quisiera, Pastor, que usted termine con una corta oración. Oremos. Padre Celestial, gracias por acompañarnos esta tarde en esta conversación. Gracias por todos los diferentes pensamientos que salieron en este momento. Yo pido
que usted da a tu pueblo discernimiento para recibir lo que es aplicable por ellos en su situación. Sobre todo yo pido, Señor, que usted nos da hambre y sed por ti y por tu justicia, y que ayúdanos a ser valientes para escoger sus caminos. Y si ese significa que seamos un pueblo distinto, diferente, sin apoyo en este mundo, Padre, ayúdanos a ser fieles. Y seas tú nuestro apoyo. Sálvanos, nuestras esposas, nuestras parejas, nuestros hijos. Sálvanos, oh Señor. Y ayúdanos a ser como Josué. Ayúdanos a poder decir con sinceridad como Josué: para mí y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Ayúdanos en esta meta, y que tu reino venga pronto y que seamos incluidos ahí. En el nombre de Jesús oremos. Amén. Amén.